Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema de hoy es: para Jesús, usted es importante entre la multitud. Para Jesús, usted, ¿por qué no dice yo soy importante entre toda la multitud? Y vamos a leer un pasaje muy conocido, Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esa palabra? Amén. Es interesante conocer, saber de la multiforme gracia y soberanía de Dios y sabiduría de Dios. Hace 8 días yo creo que compartía de Nehemías, que había orado 4 meses para hacer un proyecto de 52 días. Pero Dios a veces permite que el pueblo ore bastante para poder obtener una respuesta. Pero de repente, en la multiforme sabiduría de Dios, a veces es solamente una palabra o 2 palabras que van acompañadas de fe, y bastan esas palabras para que el Señor nos dé una respuesta. Y así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Fíjese que entre toda la multitud que iba con Jesús a la casa de Jairo, porque ese es el trasfondo del pasaje que leímos. Jairo era un principal de una sinagoga y estaba él con un gran problema. Su hija de 12 años estaba ya para morir. Y fue y buscó a Jesús, porque dentro de él Dios había depositado fe para que él se dirigiera a Jesús, porque sabía que Jesús era la solución para el problema grave que estaba viviendo, el problema de la salud de su hija. Entonces Jesús se dirige a la casa de Jairo, y ahí es interesante que en ese camino, fíjese que él le hace esta petición de una forma extraordinaria. Pero en este trayecto de ir Jesús a la casa de Jairo, dice que iba con una gran multitud que, no sé si cabe la palabra, que lo apretujaba. Sí, apretujaba. Y esa multitud siempre iba con Jesús. Y uno dice: ¿por qué una gran multitud
iba siempre detrás de Jesús. Y es que Jesús tenía algo que los maestros en ese entonces no tenían. Pero muchos a él lo seguían queriendo que Él les hiciera un milagro, pero al final no creían en él. Otros iban porque sencillamente eran curiosos. Usted sabe que los seres humanos somos muy curiosos. Mire usted, vea un accidente y al ratito, ¿qué pasa? Ahí está el montón de curiosos. En cualquier situación que pasa, siempre hay gente curiosa. Y entonces acá Jesús estaba rodeado de mucha gente así. Pero me llama la atención estos dos personajes. Uno Jairo, llega con una petición a Jesús muy corta. Y él le dijo: por favor, Señor, mi hija está gravemente enferma. Anda, pon sus manos sobre ella y ella va a sanar. Y dice que lo hizo postrado a sus pies. Bueno, cuando iba Jesús entre la multitud a la casa de Jairo, de repente aparece alguien con una fe extraordinaria también. Y era esta mujer que padecía de una hemorragia de hacía 12 años. Y uno dice, esta mujer hizo un acto y una oración tan pequeña de fe como la que hizo Jairo. Jairo solamente se postró a los pies de Jesús y le dijo: por favor, ten misericordia. Ok, Jesús fue. Y esta mujer ni siquiera hizo esto, sino que ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Fíjese que hay algo que yo me doy cuenta acá, y es que la mujer esta estaba padeciendo una enfermedad crónica. Aunque realmente iba con la multitud, pero no hace lo que la multitud hacía, solo de apretujar a Jesús. Ella tuvo fe y se acercó a Jesús. Siempre yo veo acá qué posibilidad tenía esta mujer dentro de toda la gran multitud de acercarse a Jesús y tocar el borde de su manto. Esta mujer fue más allá que la multitud. Y es que había algo en su corazón por lo que ella estaba pasando. Era una mujer atribulada, una mujer angustiada, una mujer desesperada, una mujer que ya no hallaba qué hacer. Pero oyó de Jesús, y es que esa es la diferencia. Cuando se escucha de Jesús, que Él es el soberano, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el sanador, que Él puede hacer lo que nadie puede hacer, entonces eso produjo fe en su corazón y produjo un fuego dentro de ella que se metió dentro de toda la multitud. Y ella dijo: acomodé el lugar, ¿qué me importa lo que pase? Yo voy a ir a donde tengo que ir. Tengo que ir allá con Jesús. El impacto en la vida de esta mujer de la enfermedad se ha vuelto crónico en ella. 12 años de padecer una enfermedad. Y se dice que una enfermedad crónica solo se controla, pero no se cura. Eso leía yo, que una enfermedad crónica solamente la pueden controlar los médicos, pero no se cura. Pero a más de eso, se dice que es posible que con el tiempo empeore. Esta mujer no había mejorado nada de su enfermedad, sino que aún las cosas se habían puesto peor. No solo, hermanos, un azote puede ser una enfermedad crónica, sino también
puede ser un azote, un pecado, que nosotros no podamos soltarlo y que estemos viviendo por 12 años. Y que eso sea algo que no nos deje desarrollarnos como verdaderos cristianos. Un azote puede ser un problema familiar, donde no somos capaces de ponernos de acuerdo con la familia y buscar una solución. Y eso nos quita la paz, eso nos quita la felicidad, nos quita el gozo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Puede ser una situación económica que se vuelve un problema crónico, donde nunca somos capaces de poder sanarlo totalmente, sino que nos mantenemos nada más pagando esta deuda, haciendo un hoyo aquí para pagar el otro hoyo allá, ¿verdad? Y así nos mantenemos y las cosas van de mal en peor. En esta mujer era una situación de salud, una situación que se había vuelto crónica por 12 años. Y vea, hermanos, cómo le había afectado en su vida espiritual. Yo al menos anoté 5 cosas que esta enfermedad habían afectado. No solamente, escuche, su vida espiritual, su vida emocional, pero también su cuerpo físico. 5 cosas, hermanos, que uno dice, ¿cómo esta mujer no iba a vivir una vida desesperada si estas cosas, esta enfermedad se había vuelto un azote para su vida? Vea, la primera es que una mujer con una hemorragia así no podía tener contacto con su esposo, según Levítico capítulo 15, usted lo puede leer. 2, una mujer así no podía tener hijos. 3, todo lo que esta mujer tocara, según la ley, sería considerado impuro. 4, no podía saludar a nadie, porque a quien tocara también esa persona se volvía inmunda. Y número 5, no podía entrar a la casa de Dios. Ahora, vea usted el panorama, hasta dónde había afectado su vida este azote de esta enfermedad que estaba padeciendo. Y hermanos, por 12 años. Y esos años se vuelven muy largos. ¿Verdad que sí? Cuando uno está pasando un problema, ¿verdad? Un mes se vuelve muy largo. Y esta mujer, 12 años para ella tal vez significaban 50 años de sufrir. Y sufrir no solamente físicamente, sino espiritualmente y también moralmente. Por lo tanto, ella vivía una vida débil emocionalmente. También ella vivía una vida débil físicamente, decepcionada de los médicos, porque ya había gastado, dice, todo su dinero en los doctores y nadie le había dado una respuesta. Mi esposa tiene un principio ahí y dice, es que muchos de los hermanos o a veces la gente critica mucho a los doctores. Y dicen, no, es que uno va con el doctor y le dicen, le dan esta medicina y le dan la otra y esto, y nada más lo hacen gastar a uno, ¿verdad? Y le mandan a hacer un montón de exámenes y nada. Y dice mi esposa, ¿acaso pueden ver el interior de todas las personas? Ellos hacen tal vez lo mejor, hacen la lucha, porque para eso estudian, para mejorar la salud de las personas, pero no pueden conocer a profundidad todo nuestro sistema que funciona de nuestro cuerpo. No lo pueden hacer. Y entonces muchas veces confiamos mucho en los médicos. Y yo bendigo a los médicos y siempre me gusta orar por ellos para que Dios los use, para darnos, porque a mí me han bendecido mucho los doctores y doy gracias a Dios por eso. Pero otra vez, ellos tienen un límite con la salud. Ellos tienen un límite. Ellos pueden hacer lo que han estudiado para poder darnos la medicina y los remedios para poder nosotros vivir una vida saludable, pero no pueden ir más allá de eso. Y esta mujer tal vez había puesto toda su fe en el dinero. Yo no sé cuánto dinero tenía, pero dice que lo había gastado
todo. Y en lugar de mejorar, lo peor es que cada día estaba más peor, dijo. Estaba mal. Hermanos, qué duro es vivir con un azote así. Y la Biblia dice, era un azote para su vida. Por eso el tema es, para Jesús, usted es importante dentro de toda la multitud. Y a veces cuando uno piensa, ¿cuántos hijos de Dios habrá en el mundo? ¿Y será que dentro de toda esa multitud Dios se interesa por mis propios problemas? Sí, Dios es nuestro Padre. Y escuche, Él no tiene hijos favoritos. Si usted confía en Él y ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador, usted tiene al Dios Todopoderoso como su Padre Celestial, que puede hacer lo que nadie puede hacer por usted. Él está siempre interesado por su vida. Está interesado por toda la iglesia, por el cuerpo, pero está interesado personalmente con cada uno, por cada uno de nosotros. Yo decía, Dios me mira a mí y está interesado por mí. Dios mira a Naito y está interesado por Naito. Dios mira a hermano Carlos y está interesado por él. Dios mira a hermano José y está interesado por él. Y por todos los que estamos acá y por todos sus hijos, Él siempre está interesado. En medio de toda la multitud, vea, una multitud grande, dice que apretujaban a Jesús y a veces ya ni Jesús podía caminar. Pero no todos tenían una fe, pero había personas que se arriesgaban a dar pasos más allá, como esta mujer que se metió dentro de toda la multitud. Y dentro de la cultura judía, las mujeres no podían tocar a un hombre extraño. Pero esta mujer dijo, no me importa, porque hay algo en mi corazón que Dios puso, y puso la revelación que Jesús es la solución para mi vida. Y por eso voy a dar yo este paso. Pero por fin, llegando el final de los 12 años de sequía. Llegan los 12 años de sequía a su final. Un final donde Dios va a quitar toda desesperación, donde Dios va a quitar todo dolor, donde Dios la va a volver a que tenga una vida natural, una vida normal dentro de toda la sociedad. Y algo que a mí me impactó cuando leía este pasaje, y fue las palabras que están en el versículo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús. Es que, hermanos, ese es el punto exacto para recibir nosotros nuestro milagro. Cuando oyó hablar de Jesús, que ella se metió dentro de toda la multitud porque ya había escuchado hablar de Jesús. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ella ya había escuchado, y por eso se arriesgó, y dice, se metió dentro de toda la multitud y se atrevió a tocar el manto del maestro. Porque decía, dice el versículo 28, si tocare tan solamente, vea, esta mujer era tan grande la fe que dijo, es que no, para mí no importa tocar al maestro, sino solamente tener un contacto con su ropa. Y de allí, teniendo ese contacto con su ropa, yo voy a tener el contacto con el maestro. Solamente eso a mí me importa. Y ella dijo, y seré salva. Hermanos, esta es una actitud de fe. Vea, la oración no es de 4 meses. Es una oración instantánea.
Pero ella ya llevaba en su corazón la revelación que la respuesta para su problema se llamaba Jesús. Y la solución para los problemas de los cristianos todavía hoy en día se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y por eso podemos correr a Él cualquier día. Y Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Vean, hermanos, para sobrevivir a una crisis es necesario arriesgarse. Arriesgarse a creer en Él. Una vez yo pasé en un lugar donde venden esos cuadros, ¿verdad? Que venden por las calles. Y yo me quedé viendo uno. Y yo dije, ay, me fascinó el mensaje del cuadro. Está un hombre como en la cúspide del volcán Santa María. Y decía el texto así: todo hombre debe de decidir una vez en la vida a lanzarse arriesgándolo todo o contemplar el paso de los triunfadores. Oh, esta mujer se arriesgó. Y hermanos, arriesgarse a creer en Jesús, escuche, no vamos a perder nada. No vamos a perder nada. Al contrario, arriesgarnos nosotros a creer en Jesús, a creer en su palabra, a creer en sus promesas, en lugar de perder, escuche, vamos a ganar. Pero lo tenemos que hacer con fe. Vea, Jairo, quizá por ser un principal de la sinagoga, tenía un poquito de influencia con Jesús. Esta mujer no. No era parte del equipo de Jesús. Ella no era estudiante de un seminario de teología. No era graduada de un instituto bíblico. Vea, no tenía el espíritu de María y Marta de servicio. No se dice nada de ella. Lo único que se dice de ella es que sencillamente tenía fe. Y la fe mueve montañas. ¿Ha movido montañas? Las sigue moviendo hoy y las va a seguir viviendo en el mañana. Esta mujer sencillamente lo que tenía era fe. Y la fe de acercarse a Jesús. Una fe que la multitud no tenía, sino solamente ella. Y la oración que hizo, la hace por medio de una acción. Yo no había pensado en la oración, que puede ser, uno piensa en oración es de hincarse uno, ¿verdad? Tirarse al piso, orar, llorar y clamar. Ella no. Ella, su oración fue una acción. Ella dijo, si tan solamente, escuche, ni le pidió, Padre, en el nombre de Jesús, y hizo un montón de relajo. No. Ella lo único que se habló a sí misma. Ella dijo, si tan solamente me acerco al que es la fuente de la vida y tocare su manto, yo seré salva. Eso no significa, hermanos, si no me vaya a malentender, entonces no necesito orar bastante. No. Como le digo, la multiforme sabiduría de Dios. A veces Dios, después de ¿cuántos años le dio un hijo a Abraham? ¿De qué? 25 años. Otros han esperado 10. Esta mujer 12. Pero su sanidad fue al instante. Ella solamente eso tenía. Y me gusta hacer siempre preguntas. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿A la multitud que solamente apretuja a Jesús? ¿O tenemos un poquito del espíritu de esta mujer que queremos estar cerca de Jesús? La fe es un don impartido por nuestro Señor y solamente
escuche, solamente cobra vida cuando nos acercamos a Él. De lo contrario, la fe no va a funcionar. La fe le funcionó a esta mujer cuando dio el paso de arriesgarse, meterse dentro de la multitud e ir a tocar el borde del manto de Jesús. Fíjese que también, hermanos, la fe es esa certeza de saber que en el momento más difícil, si recurrimos a Él para que nos ayude, y si tenemos la certeza que Él nos va a ayudar, lo vamos a vivir. Hebreos capítulo 4, versículo 16, me llama la atención cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia, dice, que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y esta mujer dijo, yo tengo una gran necesidad y voy a recurrir al Señor de gracia, donde voy a obtener misericordia de Él. Él es el único que me puede ayudar en esta circunstancia tan difícil por 12 años que he pasado. Una situación difícil donde no me he podido desarrollar como una mujer normal en la sociedad. No me he podido desarrollar como una mujer normal en mi familia. Todo lo que toco es inmundo. Señor, vengo hastiada de la vida. Ya no hay qué hacer. Pero por eso he oído de ti. Y por eso a ti corro, sabiendo que allí voy a encontrar la misericordia que necesito. La fe la otorga el Señor para que se haga su voluntad. Vea, que me gusta esto. La fe a cada uno Dios nos la otorga para que se haga su voluntad, pero no solo eso, sino para expresar su amor por sus hijos. Cuando yo ya no tenía nada, esta mujer, y oyó hablar de Jesús, afectó su vida. Cuando nos mantenemos escuchando la voz de Jesús, va a afectar nuestra vida. Pero el asunto es estar escuchando la voz de Jesús. Por eso a mí me llamó mucho la atención y me centré en eso. Cuando oyó hablar de Jesús, ella dijo, ahí está el que puede solucionar mis problemas. Hermanos, lo que escuchamos afecta lo que creemos y afecta cómo actuamos. Cuidado con lo que escuchamos. Cuando estábamos en el bíblico, había una secretaria que siempre llegaba muy elegante, así siempre, secretaria así de lujo, súper maquillada. Bueno, ya, yo creo que, no sé si ya murió o no sé dónde está, pero se llamaba Angelita. Y siempre ella estaba sonriente. Y una vez mis compañeros bandidos dijeron, enfermemos a Angelita. Enfermemos a Angelita, sí. Y se pusieron de acuerdo. Uno llegó y a hacer un trámite. ¿Y qué tal, Angelita? ¿Cómo está? Y de repente le dice, Angelita, ¿está bien? Y ella dijo, sí, estoy bien. Ah, bueno, disculpe. Y salió eso. Al rato entra otro y dice, Angelita, ¿está bien? Yo no la veo bien. Y ella dijo, ya es el segundo, ¿va? No, pero si yo me siento bien. Después entra otro y hace el trámite. Y ya cuando iba para salir, Angelita, y se siente bien. Pasan como 4 o 5. Al rato estaba con dolor de cabeza y pidió permiso y se tuvo que ir para su casa y dejó de trabajar. Porque tuvo fe. A la inversa de que ella estaba mal. A veces nosotros tenemos fe
a la inversa. ¿Qué pasa en un diagnóstico cuando le dice el doctor? Mire, a usted le quedan 3 meses de vida. Tres meses de vida. Usted saldría, gloria a Dios, aleluya, ya dentro de 3 meses estoy con el Señor. O de repente saldría decir, ala, sí, por todos los síntomas que tengo, sí, es cierto, 3 meses. Y saber si voy a llegar a los 3 meses. Yo recuerdo de una pareja de esposos que siempre el esposo andaba por cualquier molestia a buscar al médico. Y todos los resultados eran negativos. Y él siempre no estaba contento. Ya mi hija sabe quién es. Y mi esposa también. Y no estaba contento. Y una vez su esposa le dijo, mira, entonces, ¿crees que el médico vas a estar contento con que te diga que estás mal? O sea, ¿eso quieres creer? Vea, hasta eso decir, mire, todos, usted no tiene ningún síntoma, está bien. No, pero es que siento esto. No, es que yo quiero que me digan que estoy mal para acompañar a lo que yo siento. Y uno dice, ¿cómo a veces somos buenos para tener fe a la inversa? ¿Qué escuchamos? ¿Cuánto escuchamos de Jesús? Entre más escuchemos de Jesús, más va a aumentar nuestra fe. No van a aumentar las aflicciones, va a aumentar nuestra fe. Cuando más escuchemos de Jesús. La voz de Jesús, esto me encanta, puede y es capaz de apagar todas las voces que hay a nuestro alrededor para bajarnos nuestra fe. Solo la voz de Jesús es capaz de silenciar todas las voces que están alrededor de nuestra vida. Pero por eso es necesario estar escuchando siempre de Jesús. Su palabra nos equipa para que Dios ejecute su plan. Y la fe, escuche esto, es el instrumento que Él usa para hacer realidad sus promesas en nuestra vida. Pero Él quiere que usemos ese instrumento que se llama fe para que Él ejecute sus promesas en nuestra propia vida. Solo con la palabra y el Espíritu Santo harán que nuestra fe se pueda poner en acción. Esta mujer recibe más de lo que ella había esperado. Ella lo único que había pedido, Señor, yo quiero que sanes mi cuerpo de esta enfermedad. Pero Dios siempre va más allá de las oraciones de sus hijos. ¿Y por qué Jesús la dejó libre de su azote, de la enfermedad? ¿Sabe por qué? Por amor. Porque Él amaba y había visto todos los sacrificios y todos los esfuerzos que había hecho. Se había quedado sin nada para poder tener una solución a su problema. Pero todo lo natural se había quedado por un lado. Ahora Jesús no solamente la libra de este azote, para que ella ahora pueda vivir una vida normal, sino escuchó, además de eso, una palabra que tal vez jamás ella había escuchado. Y es que al final Jesús le dice en el versículo 34, pero el Espíritu Santo solo me hizo enfocar en esta palabra y le dijo, hija,
Fíjese que leyendo y tratando de investigar, creo que fue a la única mujer que Jesús la trató así, de hija. No solo Jesús por amor había sanado su cuerpo, la había hecho libre de ese azote, sino que además de eso recibe una palabra que jamás sus oídos habían escuchado, de que el Hijo de Dios la tratara como hija. Es que tratar a alguien como hijo es una relación demasiado estrecha, demasiado amorosa, demasiado única. En lugar de recibir amor, esta mujer había recibido desprecio. Yo me preguntaba, ¿cuándo sería la última vez que esta mujer había escuchado una expresión de amor para su vida? ¿Cuándo fue la última vez que algo santo se había tropezado con su vida? Y ahora esta mujer no solamente recibe la sanidad física, sino que Cristo Jesús la eleva sobre toda la muchedumbre y le dice: hija, porque has creído en mí, tu fe te ha salvado. Hay un escritor que yo lo leía de vez en cuando, creo que se llama, no sé si lo pronuncio bien, es ruso, León Tolstoy, algo así. Sí, así es, ¿verdad? León Tolstoy. Él en una ocasión iba en una calle y de repente vio a un mendigo, pero mendigo. Y él dijo: yo le voy a dar una limosna. Y se metió las manos en la bolsa y no llevaba ni un billete, ni una moneda, nada. Y él pasa con el mendigo y el mendigo estaba con la mano así. Y le dice: disculpa, hermano, no traigo ninguna moneda para darte. Y la respuesta del mendigo fue llorar. Entre lágrimas y sonrisas, el mendigo le dijo: lo que usted me ha dado hoy de llamarme hermano es más de lo que yo estaba pidiendo. Te estás identificando conmigo y estás diciendo que yo soy tu hermano. Y eso dice este escritor que cambió totalmente su vida. Porque le dijo: usted me ha dado más de lo que he pedido. ¿Por qué? Porque me ha llamado hermano. Fíjese que para que aquella persona que se siente amada, una palabra de afecto puede ser solo una migaja. Pero aquella persona que no ha recibido amor, que solamente ha recibido desprecio, que ha estado alejada de la sociedad por X o Y razón, una palabra de amor al hambriento significa un banquete para su vida. Yo tengo aquí un postdata. Si usted lee todo el capítulo, hay un dato que me llama la atención. Esta mujer al final de 12 años vuelve a la vida, a una vida normal. Pero la hija de Jairo tenía 12 años cuando la resucitó Jesús, porque ya se había muerto. ¿Coincidencias? Estudie usted por qué. Me llamó mucho la atención ese detalle. Yo digo, 12 años esta mujer
sufrió una enfermedad terrible. A los 12 años, Jesús la devuelve a la vida normal. Y a la hija de Jairo, a los 12 años, la resucita para que siga viviendo una vida normal. La multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabe por qué Dios puso este mensaje en mi vida? Es porque creo que muchos están padeciendo azotes en su vida. Pero hoy decía yo en este pasaje: Señor, ¿cómo eres tú de lindo que nos hablas? Porque en medio de cualquier azote, cuando oímos hablar de Jesús, la vida cambia de una forma extraordinaria. Esta mujer cambió con solo escuchar la voz de Dios y arriesgarse a que su oración fuera una acción. Y esa acción fue con toda su fe. Y no solamente recibió sanidad física, sino sanidad emocional y sanidad espiritual. Ese es el Jesús que murió en la cruz para darnos a nosotros lo que en ningún lado podemos encontrar, como esta mujer. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa